Como ya no estaba mamá, que me cuidaba, que eso, no estaba mamá, no estaba papá, y con todas esas heridas, yo dije, y ande mi abuelo que nadie veía, no dije, no, esta que está aquí va a emprender su vida. Me gustaba mucho la rumba. Yo te llegaba a una discoteca a las 12 de la noche, pero eran unos barrios y unos lugares pesadísimos. Hola aliados, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva experiencia con Aliados Podcast. Una experiencia y todo. Qué alegría poder estar aquí con ustedes en una nueva oportunidad. Y bueno, espero que donde estés bien, estés cómodo y estés preparado para escuchar este episodio. Porque hoy Iván y yo tenemos a una super invitada, Nikeisha. Bienvenida, Niki, gracias por estar aquí con nosotros, principalmente. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, y muchas gracias a ti por esta excelente invitación. Me siento bastante privilegiada, la verdad. Qué bella, ¿no? Privilegiados ustedes y nosotros por la compañía de Nikeisha, porque ya nos va a permitir conocerlo un poquito más aquí en este episodio. Pero bueno, Iván, tú también, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, Iván sí ya ha estado en otros episodios con nosotros, ya nos ha invitado y él es parte del equipo de Aliados Podcast y eso es espectacular. Y bueno, yo estoy muy emocionada porque, Niki, tu testimonio me han dicho que es espectacular. O sea, verdad, las personas dicen, es que el testimonio de Niki, Y en serio, ay. Hoy vamos a conocer tu testimonio, Niki, pero primero preséntate un poquito, que los aliados puedan saber quién eres, cómo llegaste a la iglesia, o sea, a esta iglesia, desde hace cuánto tiempo estás. Ok. Bueno, a saludarlos a todos primeramente. Como les indicaba al inicio, es un privilegio para mí estar en este lugar y compartir con ustedes, ¿cierto? Y que Dios en todo momento nos está hablando, ¿cierto? Con diferentes historias, con cosas reales de la vida cotidiana, más que todo de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, mi nombre es Nikeisha Granja, tengo 33 años, pertenezco a esta iglesia, a esta familia desde el año 2016. Wow. O sea, quiere decir que ya van 9 años de pertenecer a esta familia hermosísima. Conocí de Cristo desde el año 2014. Y mis primeros pasitos, mis primeros pininos fueron en otra iglesia, okay. Pero realmente quien me terminó de formar y de criar fue aquí en nuestra congregación. Entonces, muy contenta de este gran recibimiento, porque cuando yo llegué a esta congregación, a esta familia, me recibieron con un abrazo caluroso, con tanto amor, con esa alegría, que eso es lo que ha impactado mi corazón hasta el día de hoy. Wow, qué chévere. Niki, yo quiero hacerte una pregunta. Empecé con las preguntas, lo siento. Tú dijiste que empezaste como tus primeros pininos con Dios en 2014, ¿cierto? ¿Cómo pasa eso? Es decir, ¿quién te invita o cómo tú escuchas de Dios, cómo vas a las iglesias? Bueno, eso lo dije así como que tan fácil, pero fue un proceso bastante fuerte. ¿Por qué? Porque yo era una persona que tenía muchas heridas, muchos vacíos en mi corazón, pero hubo algo muy importante, y es que mi mamá desde muy niño, o sea, la familia de mi mamá, nada, cero de Jesús, cero de Dios. Okay. Pero lo curioso es que mi mamá siempre tenía esa inclinación, o sea, aunque dice ella que nadie la hablaba, ella siempre decía Dios, la gloria sea para Dios, todo el tema. Y cómo Dios hace las cosas tan maravillosas, que todas las amistades que mi mamá la rodeaban eran personas cristianas. Y en el barrio donde yo crecí con mis hermanos, porque tengo hermanos, somos 6, ocupo el segundo lugar de mis 6 hermanos. Entonces, en el barrio donde yo crecí, las amistades de mi mamá eran cristianas. Y entonces había una señora, ella ya falleció, en paz descanse, la hermana Inés, pero muy fuerte, era de esas que arrebataban los cielos llevando el evangelio de esos tiempos, mejor dicho, y cogía a los niños pequeñitos. En ese tiempo estaban mis hermanos y yo,
Y nos cogía ahí al frente, los hijos de las amigas de mi hermana, y le daba palabras, les daba palabras desde pequeñitos. Y entonces yo siento que eso lo guardamos nosotros desde ese momento. Eso lo guardamos porque a medida que yo fui creciendo, ya yo tenía esa semilla. Ya yo tenía esa semilla, y mi mamá como que también nos llevaba a eso, a que nosotros fuéramos creciendo con ese temor de Dios. Wow. ¿Ya? Importante, Sí. eso sí. Que fue desde temprana edad. Fue a temprana edad, exacto. Pero esa fue la semilla, porque pasaron otras cosas más después. Cuéntanos. Porque bueno, entonces, un puntico importante de todo esto fue que yo no conozco a mi padre biológico, no lo conozco. O sea, yo nací en San Andrés, y a los 40 días de nacida, mi mamá tuvo que regresar a Cartagena. Y cuando regresó a Cartagena fue la separación con mi papá, por algunos motivos. No fue porque te dejé, fueron otras circunstancias que lo llevaron a que se separara de nosotros, quedando mi hermano mayor y yo, que somos del mismo papá y mamá, ¿cierto? Entonces quedamos así. Y mi papá se tuvo que ir. Entonces, no conozco a mi papá biológico. Mi mamá, obviamente, pasaron los años, tuvo una nueva persona que con esa nueva persona tiene sus mis cuatro hermanos menores. Exactamente. Entonces, desde ese punto, ya hay una gran herida en mi corazón. Claro. Ese afecto de padre no lo tuve, de mi padre biológico, así no lo tuve. Crecí con mi papá, con mi padrastro, le doy gracias a Dios, pero él también es una persona que tenía muchas heridas también en su corazón, y todo el cuento, se dedicaba todo el tiempo al trabajo, y tampoco pude tener como que ese afecto. Tenía el afecto de mi madre. Mi mamá decía, o sea, yo estaba súper apegada a ella, y mi mamá decía que ella no me dejaba para nada. Quiere decir que yo desde ahí fue que cogí ese afecto. Ella me decía, yo iba a trabajar, y a mi mamá le tocaba trabajar en casa de familia. Iba a casas de familia a planchar, a lavar, y ella decía que me llevaba y me sentaba en una silla amarradita. Amarradita, y me decían la come arroz. Porque ella me ponía el plato de arroz y yo ahí me quedaba, y hasta me quedaba dormidita. Y ya entonces mi mamá decía que ella no me dejaba a mí para nada. Cuando iba ella, ibas tú. Iba yo, y yo creo que eso ella me lo hizo sentir todo el tiempo, porque yo crecí así muy apegada a ella. Donde estaba mi mamá, estaba yo, y así sucesivamente. Pero resulta y pasa que obviamente mi padrastro tenía como yo les había comentado, algunas heridas, algunas cosas que no supo tratar. Y cuando yo cumplí mis 15 años, fue un tema complejo en la casa, porque fue violencia intrafamiliar y todo ese tema. Entonces me tocó salir de casa a los 15 años. Y fue algo doloroso para mí, porque yo nunca, o sea, ese apego que yo tenía de mi mamá, ¿qué hago? O sea, en la casa todo se volvió una etcétera, mejor dicho. Entonces me tocó salir de casa a temprana edad. Fui para la casa de mis abuelos, pero mis abuelos también pasaban como que trabajando y no sé qué, y todo el tiempo. La que realmente me ponía cuidado de mi mamá, y mira que ya no estaba. Entonces yo digo que a raíz de eso en mí entró, o sea, como que agarren mi cara así, ahora no hay quien me aguante. Fuerte. Ya, fue fuerte. Entonces yo llego a casa de mis abuelos y eso, así fue. Me puse a trabajar a esa edad. A esa edad empecé a trabajar, vendía chances. Emprendedora, eso fue desde temprana edad. ¿A qué edad? A los 15 años. Imagínate. Exacto, empecé a vender chances para seguir estudiando, porque eso sí ya yo lo tenía presente, yo tenía que terminar, pero entró en mí ese deseo de superación, como yo tengo que ser alguien, pero mejor dicho, que revolución y no sé qué. Eso empezó a estar en mi mente. Entonces empezaba a trabajar. Estaba en 10º cuando eso. Así que con todo el sacrificio y eso, y mi abuelo, que era el que vendía, era el propietario mayor de los chances, porque él me daba como que una libretica para que yo siguiera vendiendo y eso. Okay. Entonces él estaba como que todo el tiempo pendiente de mí, toda la situación. Entonces, ya yo empezaba a valérmela por mí sola, mi comida, todo. Desde los 15 Desde los 15 años, todo. Ya alcancé a graduarme y todo eso. Y después, ¿qué estudio? O sea, no tenía de pronto alguien que me instruyera qué hacemos y eso. Entonces ahí, para la gloria de Dios, me inscribí por primera vez en el SENA y pasé. De una. De una vez. O
sea, de una vez, primero hice algo como en León Giré, me hice amiga de de alguien y todo el tema, ella me dio como unas pautas, un tema y nos presentamos al SENA, las pruebas y pasé por derecho. Entonces, gracias a Dios esa carrera me apasionó tanto que de hecho me dedico hasta el día de hoy de ¿Qué eso. estudiaste? Comercio internacional, distribución física internacional, tiene que ver con el comercio exterior, ¿ya? Entonces, claro, yo terminé, pero pasó algo en ese momento, como ya no estaba mamá, que me cuidaba, que eso, no estaba mamá, no estaba papá y con todas esas heridas, yo dije, y ande mi abuelo que nadie veía, no dije, no, esta que está aquí va a emprender su vida. O sea, yo era muy juiciosa con mis cosas, pero me gustaba mucho la rumba. Ok. O sea, pero quiero aclarar algo, la rumba, pero con cero alcohol. Lo que me mantenía viva y no sé qué, era bebidas energizantes. O sea, yo permanecía, yo te llegaba a una discoteca a las 12 de la noche, pero eran unos barrios y unos lugares pesadísimo, porque no solamente era fiesta, sino que adicional lo que se veían eran cosas tremendas donde yo me metía. Y tenía que pasar así todos los fines de semana. Empezaba desde el viernes hasta el domingo. ¿Viernes seguido? Seguido. Todos los fines de semana. Y obviamente dirán, ¿y dónde sacaban Ikeisha plata para eso? No. El grupo de amigas que nosotras teníamos, nosotras llegamos, mira todo lo que... Nosotras llegábamos y mandábamos la primera y el resto llegaban solas. ¡Ah, caramba! Y así sucedía. Todos los fines de semana, Nikki. Todos los fines de semana. Nosotras, o sea, de pronto en ese tiempo como 2.500 compraban ellas y a mí me compraban mi bebida, mi Coca-Cola, porque era la Coca-Cola. Me la ponía, mi Coca-Cola y eso, y ya. De resto te invitaban a bailar y la cosa y ya todo llegaba solo. ¡Wow! Entonces esos ambientes tan pesados en los que estaba frecuentando yo, adicional a eso mi corazón se llenó de orgullo. No le hablaba a mi mamá, o sea, a mí ella llegaba un fin de semana a visitar y a mí me importaba. O sea, después de haber estado como que tan apegada a ella. Exacto, pero era por todo el tema, todo lo que sucedió. Y entonces empecé a vivir esa vida así como desenfrenada. Ya nada me interesaba. Era como que simplemente mi rumba, soy yo. Y si no hacía eso, cada fin de semana yo sentía algo tan horrible. O sea, sentía como un vacío, me sentía como que tan triste por cosas literales. Eso era lo que llenaba en ese momento mi corazón. Las salidas. Exacto, las salidas. Llenaba mi corazón. Un fin de semana que de pronto no ocurría, o no un fin de semana, de pronto un día de esos tres días, yo pasaba como un desánimo, algo tan feo, porque era como mi sedante, por decirlo a todos esos dolores que estaban en mi corazón. ¡Qué fuerte! Wow. ¿Y qué más hacías? O sea, durante ese tiempo en el que tú empezaste a vivir, ¿cuánto tiempo viviste así, como libre? Imagínate, fueron 7 años. ¡Qué fuerte! 7 años en esa vida. Pero, o sea, tú en esos 7 años de pronto no llegó un momento en el que tú decías qué estoy haciendo o era como algo más necesito. O sea, tú te sentías bien, te sentiste bien durante esos 7 años así, viviendo de esa forma. Exacto, yo me sentía bien. Yo me sentía bien todo el tiempo. Obviamente tenía mis temas, mis creencias, o sea, mi tema cristiano, porque como te dije, me explicaron desde niña y eso, y sabía cómo cuidarme, porque obviamente no me iba con hombres por ahí ni nada de eso, sino que estaba en esos ambientes que te estaba comentando, con amistades a veces fuertes, o sea, unas amistades bastante fuertes, pero no sentía así nada de sentimiento de culpa, ni pesar, ni nada. Lo que sí hacía era que yo religiosamente iba los domingos a la iglesia. Okay. O sea, religiosamente yo llegaba, o sea, amanecía, porque yo tenía que amanecer. En las discotecas nos prendían las luces, o sea, y o sea, así era. Y yo salía entaconada con corcel en ese tiempo, mi cabello siempre así, como lo mantengo. Y a las 12 de la noche era que empezaba y amanecíamos.
Hasta que saliera el sol. Hasta que saliera el sol. Y religiosamente llegaba a la casa, obviamente mis abuelos, ni Keisha, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mira, que en el barrio te van a catalogar de cierta forma y eso. Y yo le dije, ay, a mí nadie me da de comer. O sea, como ya yo me valía por mí misma, mis cosas, yo, ay, a mí nadie me da de comer, o sea, suerte. Wow. Y me levantaba así con mi cansancio y lo que sea y me iba para la iglesia. ¿Ya? Exacto. Y de hecho en la iglesia donde yo crecí, yo después me reía tanto hasta de mí misma porque me encontré, o sea, estaba un pastor y a mí me daba alegría contar lo que yo hacía en las discotecas. Yo esperaba al pastor para contarle esas cosas. O sea, qué cosa tan rara. ¿Ya arrepentida o...? No. O sea, ya lo hacía, o sea, ya lo hacía como mi amigo. O sea, como que eres mi amigo. Le decía lo que hacía. Exacto, y él a veces cuando yo me alegraba y yo le dije, no, mira, pastor, y nos poníamos ahí, obviamente estaba la gente y ahí a un lado y eso. Y yo le dije, no, pastor, imagínese que estuve en tal discoteca, uy, eso estaba súper lleno, que estuve con tales personas y todo, uy, pero qué noche, o sea, todo era como así. Y yo me sentía, y al mismo tiempo me sentía tranquila porque alguien me escuchaba. Y después lo llegué a sentir como Judy, como ese padre, o sea, como esa figura siempre sí, lo vi ahí como lo veía ahí como mi padre. Ok. Bueno, pero ¿y quién te invitó a ti a esa iglesia en la que tú ibas todos los domingos? Bueno, a esa iglesia me invitó una tía. Una tía que invitó primero a mi hermano, porque mi hermano duró, o sea, cómo son las cosas de Dios. Mi hermano duró exactamente ese tiempo alejado de Dios. O sea, ese mismo tiempo, pero él creyó primero. Okay. Un año antes. Entonces, mi hermano era DJ, pero de esos picos también, de esos barrios, que mejor dicho, y para allá y todo el tema. Mi hermano mayor, que somos los hijitos de la misma mamá y mismo exacto. Y también en el mismo tiempo padecían mis abuelos con mi hermano mayor y conmigo. O sea, en el mismo tiempo y mi mamá llegaba, le ponían quejas y ninguno de los dos suerte. Pero tu hermano vivía contigo y con tus abuelos. Vivía conmigo y con mi abuela. Porque mi hermano salió primero por por problemas familiares y todo. Okay. También salió desde casa pequeña, ya para donde mis abuelos. Entonces, mi hermano lo llevó mi tía porque él tuvo un problema en la garganta. O sea, mi hermano lo reconocían por todos esos barrios y se le llenaban eso, porque era DJ y cantante, él mismo componía. Okay. Entonces, él tuvo un problema bien fuerte en la garganta. Y cuando mi tía lo invitó en la iglesia del Líbano. Lo invitó y él recibió sanidad, pero él dice que recibió también una palabra de parte de Dios. Dice que esa palabra transformó su vida. Dice, arrepentidos o pereceréis. Él dice que esa palabra él la escuchó y es lo que lo ha mantenido, y él escuchó eso y mejor dicho, y fue netamente transformado. Y fue así como Pablo, o sea, caminó enseguida. Caminó de una vez. Sí. Entonces, él siguió muy apegado a Dios durante ese año. Y yo seguía en mi cuento. Ya. Entonces yo a veces llegaba, ya y en ese momento yo digo que yo estaba sintiendo cosas porque ya llegaba triste. Iba a los lugares y no sé qué, pero llegaba muy triste. Y yo me le ponía así a mi hermano allá al lado, me ponía a hablar con él y eso, y él me miraba, solamente me miraba. Y él me decía, yo te veo a ti cantando en la iglesia, o sea, en el mismo lugar conmigo. Y yo decía, yo en mi mente decía, tú estás loco. No se lo decía así de frente, pero yo me reí y yo en mi mente, no, tú estás loco. Pero qué fuerte, Nikki. Y entonces empezaste a ir a esta iglesia con tu hermano y tu tía. Empecé a ir con mi hermano y con mi tía porque ellos me invitaron. Pero luego sucedió algo, porque buscando como que también ese afecto, me enamoré realmente. Antes era yo la que se le hacía maldad a los hombres. Yo soy el hermano de ella, ¿no? Yo le hacía la sorpresa es que yo soy el hermano. ¡Tarán! Yo le hacía maldad, ¿en qué sentido? En que, bueno, sí los ilusionaba, les decía que sí, que no sé qué, en toda la discoteca que yo iba había uno diferente. pero solamente como hablamos nosotros aquí, que pura conversación, pura parla, como decía uno. Y los ilusionaba y la cosa y se ve, y después a mí no me llamen más ni nada y suerte. Y otra discoteca y ahí aparecía otra y así sucesivamente, hasta que realmente llegó supuestamente ese amor de mi vida. Entonces, cuando yo estaba en esa iglesia, de hecho, yo recibí una palabra de Dios.
de que la profecía que en su momento me dijeron, las palabras que recuerdo, porque yo estaba como en el suelo, algo decía en mi oído que Dios te necesita para su obra. O sea, varias veces, Dios te necesita para su obra. Pero cuando yo caigo al piso, entró como una lucha interna, porque yo estaba ya con esa persona y lo amaba, mejor dicho, de una manera que yo decía, yo no puedo seguir a Dios, y después qué va a pasar con él, porque él no mencionaba a Dios ni por ahí. Él no era creyente. No. Entonces yo como que empecé esa lucha, eso fue una conversación que yo tuve ahí con Dios, como que bueno, y si yo te sigo y este muchacho, ¿qué va a pasar con este muchacho? Entonces así, pero mira cómo también son las cosas de Dios. Preciso teniendo yo esa conversación con Dios, hubo un tema de infidelidad, o sea, ya él se fue para otra ciudad y no sé qué, y ya ahí cortó todo, otro dolor más para mi corazón, otra herida más. Qué fuerte. Otro tema bastante complejo para mi vida. Y fue donde yo dije, bueno, si ya no está, ya no hay nada que impida que yo te siga. O sea, te voy a seguir con todas. Pero bueno, yo seguía asistiendo a la iglesia, pero tenía un pie acá y uno... O sea, una entre otra. Exacto. Okay. Pero hubo un día que yo me arrodillé y lloré. Yo llevé mi cabello así todo arregladito, y terminó mojado porque yo me postré completamente y lloré hasta que me cansó. Salir, rendí, le entregué mi vida completamente a Dios. Hasta aquí llegué. Bueno, entonces, llegó un fin de semana y me invitó una de esas amistades, ¿no? Que vamos por un lugar, y yo dije, claro, salí de la iglesia y dije, espérame que a tal hora salgo de la iglesia y vamos para allá. Ya había tenido ese encuentro, mejor dicho. Cosas de la vida real. La que sale de la iglesia para ir para allá. Y yo, espérame. Para allá. Y yo, espérame que ya voy. Así fue. Apenas salí, me fui, me cambié mi ropita y me fui. Y en el lugar, a mí me gustaba la música fuerte, el ambiente, como dicen por ahí, caliente. Cuando yo estaba en ese lugar, o sea, me sentí algo feo. O sea, yo sentí que ya no pertenecía a esos lugares. Se me eriza la piel todavía. Entonces, la amiga con la que yo estaba, ni que ella, pero o sea, yo dije, no, y me quiero ir. Era una cosa, o sea, ya no pertenecía a esos lugares. Ya todo me fastidia, ¿no? Y entonces, porque yo también, era una conversación que yo tenía con Dios también. Le dije, di, si te sigo, mis fiestecitas, yo no las voy a mis saliditas así, todas extrañas, yo no las voy a dejar. Que saliditas te extrañas. Saliditas extrañas. Yo no las voy Mira que te cuento aquí de este bar. Y vamos a ver que no sé en qué momento dejó de apetecerme esas cosas, nada ya. O sea, Dios cambió tu corazón o tu gusto en ese momento por esa fiesta. Exactamente, o sea, puedo decir lo que dice Redimido en una canción, que mi vida es un milagro de amor. Wow. Que cuando más perdida estaba, su gracia me alcanzó. Espectacular. Espectacular. Su gracia me alcanzó. Así es. Y a partir de ahí ya tú empezaste como firme hasta el sol de hoy, ¿o has tenido como tal vez otros momentos en los que has dudado, tal vez? Bueno, como tal, dudas no, o sea, soy consciente y creo fielmente, sé en quién he creído, fielmente mi Jesucristo, mi Dios como Padre. Ese es otro también tema, que Dios, o sea, empecé a conocer y a creer en un Dios que es un Dios Padre. O sea, no tuve esa figura, pero hasta el día de hoy tengo la convicción, tengo esa certeza, tengo esa seguridad de que Dios es mi Padre. Y que hasta el día de hoy Él también ha suplido todas y cada una de mis necesidades, y ya se ha llevado ese vacío y esa tristeza con la que yo tenía en mi corazón. Él sanó esa herida en tu corazón. Él sanó esa herida en mi corazón. Y sé y creo, estoy fielmente segura de que Jesús vino a salvarme, de que se llevó todos mis pecados, de que los echó al fondo del mar y de que soy una nueva criatura en Él. Amén. Me encanta. Lo que quería decirte era que, bueno, sí, estoy segura de lo que creo, pero claro, todos los días nosotros tenemos cosas con las que luchamos. O sea, eso no se va a ir de un día para otro, es un proceso, prosigo a la meta, como decía Pablo. Prosigo a la meta, pero lo importante de todo esto es llegar siempre delante de Dios con un corazón arrepentido. Es lo que estamos viendo en los discipulados de estos días, ¿cierto? Con un corazón arrepentido. O sea, arrepentimiento que es
apartar esos pecados de nuestras vidas, apartarlo, tener una vida distinta. ¿Y qué es el pecado? El pecado básicamente es eso que no alcanza el nivel de perfección que exige Dios. O sea, nosotros no somos perfectos, ¿cierto? Entonces, todos los días nosotros luchamos con cosas, somos conscientes de eso y debemos tener una conducta diferente hasta esas cosas. Sí lucho, tengo luchas, tengo muchas debilidades, pero prosigo a la meta. Wow. Yo estoy impresionada. Estoy impresionada porque, bueno, yo no conocía el testimonio de Nikki, pero es impresionante porque, bueno, yo con tu testimonio ratifico algo que siempre he creído también, y es que Dios siempre nos llama y Dios siempre ubica todo de tal forma de que nosotros en algún momento tengamos como ese encuentro con Él, ¿no? Como que Él te llama una y otra vez Él vuelve a llamarte hasta que tú llegues, hasta que tú te dejes encontrar. Y contigo creo que tu testimonio ratifica mucho ese pensamiento, porque mira que desde chiquita la semilla en tu corazón fue sembrada, y aun cuando tú ibas creciendo, ese conocimiento que ya tú tenías de Dios te ayudó también para cuidarte, que me gustó mucho cuando tú dijiste eso, que te cuidabas, ¿no? Y es full importante eso de que tú tuviste la semilla de chiquita, porque eso te ayuda a lo largo de tu crecimiento. Y después que Dios mira que alcanza a tu hermano, te invita a la iglesia, o sea, como que ese llamado que Él tenía para ti, eso era contundente. Ay, Nikki, me encanta, estoy emocionada. Y otro puntico, algo también impresionante que hizo Dios, ¿verdad? Porque no puedo dejar a mi madre ahí a un lado. Les contaba que que la rabia con ella era impresionante. A mi hermano le sucedía lo mismo. Por este tema, como, bueno, la verdad yo me sentí rechazada por ella, porque literal yo dije, fue un problema que fue como por salvarla a ella, y me sentí rechazada porque ella siguió en ese lugar con mi padrastro y todo el tema. Entonces yo me sentía rechazada, y mejor dicho, mi hermano también. Y no, o sea, la amistad con mi mamá, porque voy a hablar de una amistad impresionante, cambió, le pedí perdón porque yo era la que llevaba ese resentimiento con ella. Mi mamá de pronto estaba literalmente sana y yo era la que estaba guardando ese resentimiento y ese tema. Entonces yo llegué donde ella, le pedí perdón, y hoy tenemos una amistad súper espectacular con mi hermano e inclusive con todos mis hermanos, con los cuatro, con mis otros 4 hermanos. Los 4 menores. Exacto, con los 4 menores. Y cuando nos encontramos los 6 somos, mejor dicho. Y le doy muchísimas gracias a mi mamá por darme tantos hermanos. Ay, qué linda. O sea, esa relación se restauró. Restaurada completamente. ¿Y tu hermano mayor sigue yendo a la iglesia también? Mi hermano mayor, actualmente vivo con mi hermano mayor. Y qué bueno que él sigue en los caminos. Su esposa y mis sobrinos son súper adoradores. Claro, ellos no asisten a esta misma congregación acá en Cartagena, pero siguen a Cristo. Lo importante. Entonces estoy contenta con eso. Y mis 4 hermanos, los otros 4 hermanos, también no están completamente. Mi mamá se bautizó hace poco. Ella creyó desde muy joven, pero ella decía que tampoco daba el paso, porque también habían cosas que a ella le gustaba también su rumbita. Estaba ahí en ese proceso. Su rumbita y otras cosas, otros temitas. Entonces ella decía que tampoco como que se quería salir del todo. Y hace como 2 años fue que dio el paso del bautismo. Uy, exacto. Chévere. Y la última hermana, que es Valentina, porque el resto son varones. Nada más es Valentina, que es la última, y mi persona. Valentina ya también creyó en Jesucristo. O sea, ya todos son creyentes. Faltan los otros 3 hermanos, los que quedan ahí en la mitad, por decirlo así. Ya conocen, les seguimos hablando y siempre, o sea, sí aceptan las invitaciones y todo, pero también están ahí como en su proceso. Pero yo sé que ellos están también en la promesa y esa promesa que Dios me regaló, que mi casa y yo serviremos al Señor. Wow. Así es. Me encanta porque veremos, lo veremos, yo me incluyo, no sé, pero yo confío en que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Me encanta, Nikki, me encanta. Bueno, pero yo te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo llegas tú a casa? ¿Quién te trae acá en Cartagena? Bueno, fíjate. Buena pregunta. Buena pregunta porque, como yo te decía inicialmente que yo no podía faltar a la iglesia un domingo. O sea, desde antes, eso mejor dicho. Entonces, la iglesia donde yo asistí, en la iglesia del Líbano, pasaron cosas, la iglesia se acabó.
Entonces, allá ya me había hecho un amigo. Y yo le comenté a él, imagínate que ajá, ¿y ahora para dónde cojo yo? O sea, quedé como, no sé. Él me decía, no, vete para la iglesia principal. Pero yo no sé, eso o algo. Dios todo lo hace perfecto. Yo decía, amén. ¿qué cosa? O sea, es lo que yo debería hacer. Y me para la iglesia principal, lo que hizo mi hermano. Mi hermano se fue para la iglesia principal. Porque donde estábamos era una iglesia hija. Entonces, él me dijo, oh, bueno, te tengo otra opción. A mí me invitó un amigo hace tiempo a esta iglesia. En ese tiempo se llamaba Tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Y yo dije, wow, qué nombre tan espectacular. Tiempo con Dios, eso es lo que uno realmente quiere, ¿verdad? Tener un tiempo con Dios. Entonces, me invitó un amigo. A mí me encantó y conocí a la pastora Nidia. Y yo dije, sí. Yo dije, bueno, vamos a hacer tu invitación. Eso fue un domingo en mayo de 2016. Ese domingo yo no me podía quedar sin ir a la iglesia, y así fue. Yo llegué allá con Enos David, llegué allá y todo cuando me vieron, eso huele como que la misma gracia, ellos, el ambiente de la iglesia, o sea, ese amor que caracteriza a nuestra congregación, impresionante. Y yo enseguida conecté. O sea, conecté con el primer servicio y todo. Yo de no, ya, yo aquí me quedo. Sí, y hasta el sol de hoy. Y es impresionante porque Nikki ha vivido en otras ciudades y Nikki, aunque esté en otra ciudad, Nikki sigue conectada con la iglesia, se conecta en los servicios virtuales, sigue en la alabanza de forma virtual. O sea, yo eso lo admiro. Espectacular ahí, Nikki. No, y el alimento de casa, el alimento de Can Cartagena en la palabra del Señor es único. Dios. Ajú. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, pero yo sé que ha sido de gran bendición porque así como me ha impactado a mí, ha impactado a todos los que estamos aquí, sé que también será de mucho impacto y bendición para las personas que puedan conocer tu testimonio, Nikki. De antemano, gracias por permitirnos conocerlo, por compartirlo y por hablar con tanta fe y con tanto amor de cómo Dios ha hecho ese proceso en tu vida, porque eso es muy lindo, como que también, por lo menos a mí, me ayuda a creer a uno más, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé si de pronto tengas algún mensaje, una conclusión que tú quieras darle a los aliados, a las personas que van a ver el episodio. Bueno, como dice Inés, hemos llegado hasta el final, pero bueno, les doy una palabra, que sigan adelante, sigan con esa fe, con esa seguridad en Cristo, porque solamente en Él es el único que puede llenar los vacíos que hay en nuestros corazones, nada más. O sea, el mundo lo que nos ofrece son tristezas, son dolores, son felicidad, falsa felicidad, o sea, muchas cosas, pero en Cristo lo tenemos todo. Y si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si tenemos a Dios reinando en nuestra vida, seremos exitosos y para adelante. Como les decía, no vamos a dejar de pecar, ¿ya? Porque esta es una carrera, pero tenemos la certeza de que Jesús lava nuestros pecados, de que se llevó a la cruz del Calvario todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, y en Cristo hay victoria. Amén, amén. Mensaje de despedida, Iván. No se lo pierdan. Nos vemos en una próxima ocasión, aliados. Chao. Chao. Chao.